Estamos en vivo. Okay. Buenas tardes, vamos a ir esperando 1 o 2 minutos que se vayan conectando. Estamos aquí en nuestro noveno live, acompañados hoy de un invitado de lujo, el economista Aaron Olmos. Entonces vamos a ir dando espacio para que algunos se vayan conectando. Chévere, gracias. Que muy amablemente después de su ponencia viene hasta acá a compartir con todos nosotros, ha generado expectativas del tema. Bueno, Han bueno. escrito y nos han hecho unas preguntas allí. Vamos a tratar de dar respuestas. Me van avisando, se están escuchando correctamente, se ve bien, dicen nuestra comunidad. ¿Se han ido sumando? Qué bueno. El enfoque, bien. Bueno, entonces vamos a comenzar el tema de hoy. El tema de hoy, una realidad venezolana que vivimos a diario, ¿no? Y es la dolarización y la hiperinflación. Ok, así es. Yo diría que ha transformado nuestro sistema económico, pero tú eres economista y nos puedes hablar mejor de eso. Pero recordándoles que estamos en la Ruta Trading 2019, un programa de formación online gratuito. Estamos realizando 2 lives semanales, martes y jueves a las 2 de la tarde. Vamos a estar teniendo invitados hablando de finanzas, hablando de economía, hablando incluso hasta del psicotrading, vamos a estar hablando de control de emociones, vamos a estar hablando qué hacemos ante una situación turbulenta como la que pasamos en el país, pero que es importante reinventarse. Como he dicho en otros lives, si usted decidió quedarse aquí en el país, pues tiene que cambiar sus esquemas mentales, reestructurarse y salir a la calle, diría yo, en el buen sentido de la palabra. Si usted es bueno en una actividad, si usted es bueno en un servicio, pues salir a ofrecerlo y a reinventarse. Así es. Entonces, sin mayor preámbulo, tenemos a Aaron Olmos, economista de la UCB, especialista en finanzas, doctor en gerencia, y bueno, y aquí el currículum no nos cabía, porque este es un hombre que ha estudiado muchísimo, que admiro y respeto, porque para mí, Aaron, y no porque estés aquí, estoy seguro que los que te siguen así lo piensan. Tú eres un profesional cuello de altura, muy preparado, que es un orgullo para los venezolanos. Los venezolanos, en términos generales, están bien preparados. Y eso se está viendo en otros países. Y además, de muchos que he conocido, ahora me permito decirte que eres muy humilde para los conocimientos que tienes. Lo proyectas, lo compartes, no te quedas con nada, te interesa hacer comunidad, te interesa que el que nos está viendo crezca. Sí. Y yo creo que es lo más importante que podemos dejarle nosotros a nuestro país y a la generación de relevo, es lo mejor de lo que aprendimos. Siempre como premisa lo que me ha enseñado mi papá: trate de dejar este mundo un poquito mejor de lo que usted lo consiguió. Así es. Entonces te dejo aquí con nuestra comunidad para que lo saludes y nos cuentes un poquito de organización y hiperinflación. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por esa introducción. Y bueno, sí, de verdad que la situación nuestra en Venezuela amerita que humildemente todo eso que hemos entendido y estudiado comenzarle a dar aplicación. A veces uno está en la universidad y dice: ¿para qué están aplicando esto si esto no pasa? Y lo cierto es que en Venezuela todo pasa. Y pasa más de lo que nos explican en la universidad. Sí. Y por eso siempre tenemos que estar en constante formación. Venezuela está viviendo un proceso muy particular, siempre lo digo, ¿no? Nosotros para algunos tenemos ya 18 meses en hiperinflación y ya Venezuela tiene una historia inflacionaria de muchos años, ¿no? Bueno, que para muchos comienza en la década de los 80, temas de control de cambio, nacionalización de la industria petrolera, quizás un tema de control de ingresos extraordinarios que se fueron a unos fondos, hay una cantidad de cosas que llegaron a pasar en nuestra historia económica, pero que en definitiva, si bien siempre habíamos vivido con inflación, nunca habíamos tenido los niveles que tenemos hoy. Lo primero que hay que entender es que lo que estamos viendo hoy es el resultado de un problema estructural. Cuando hablamos de un problema estructural a nivel inflacionario,
tiene que ver incluso con la actuación de los agentes económicos que están encargados de la gestión y dirección de las políticas económicas para corregir esos problemas. Entonces aquí estamos hablando de la política económica llevada adelante por el Banco Central de Venezuela, que es el ente rector de la política monetaria y la política cambiaria, y el Ministerio de Economía y Finanzas, no sé qué nombre tiene ahorita, el Ministerio de Finanzas o el de Hacienda, que es el encargado de la política fiscal, que la política fiscal no son solamente impuestos. Lo fiscal es ingreso, es gasto y es endeudamiento. Ingreso por la vía interna, por la vía externa. Gasto, cuantificación del gasto público y endeudamiento interno y externo. Entonces, son dos entes muy importantes para tres políticas fundamentales de un país que en Venezuela, hay que recordarlo, hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 320, que nos habla de un principio constitucional que se llama coordinación macroeconómica. La coordinación macroeconómica es el uso armonizado de la política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial. Y si ningún país o algún país no lleva armonía entre esas políticas, lo que tú haces desde el Banco Central, con una toma de decisión del Ministerio de Finanzas, se pierde el efecto. Entonces, eso, más la propia situación económica, política y social bien compleja que hemos venido acumulando y arrastrando en el tiempo, ha hecho que el signo monetario de nosotros, el bolívar, que es una de las monedas más antiguas de América Latina, si mal no recuerdo, creo que desde 1879 estamos hablando de bolívar aquí en el país, sufra tanto que hoy por hoy prácticamente nadie desea tener bolívares en sus manos por el escaso poder del hombre. Entonces, cuando hablamos de inflación, lo definimos y lo recordamos como aumento generalizado de los niveles de precios, pero todos los precios aumentan al mismo tiempo. No hay inflación porque aumentó el precio de la papa nada más y todo lo demás sigue igual. Entonces, ese evento es el síntoma de un problema más grande, porque el verdadero problema que hay detrás de la inflación es que hay un desequilibrio entre dos mercados: el mercado de producción de bienes y servicios y el mercado de dinero, entendiendo el dinero como una mercancía, donde hay una oferta de dinero y una demanda de dinero que es llevada por el Banco Central de Venezuela, la oferta, y la demanda por todos nosotros. Cuando no está ese equilibrio, entonces tenemos inflación. Y la inflación es muy mala, pero también tenemos el otro caso, que es el caso de la deflación, que es cuando tienes más producción que cantidad de dinero. La gente dice, ¿cuándo ha pasado eso en Venezuela? Bueno, prácticamente nunca, porque más bien aquí ha sido todo lo contrario. Aquí hemos tenido más dinero circulando que producción. Entonces hay que entender que el problema no se corrige y no solamente es monetario, también es de producción. Venezuela tiene en estos 5 años acumulados menos 50% de PIB. Menos 50% del PIB es la mitad de la capacidad productiva general de todo el país. Y eso es muy complicado porque mientras tú no levantes el aparato productivo, no le vas a dar valor a la moneda, y mientras no le des valor a la moneda a nivel de tipo de cambio, no resuelves tampoco el problema inflacionario. Llegamos a hiperinflación cuando el profesor Phil Kagan dice en uno de sus papers que un país alcanza hiperinflación cuando tiene en promedio mensual más del 50% del índice de precios. En Venezuela, cuando hacemos el cálculo, hace rato que estamos en hiperinflación por ese dato. La International Accounting Standard Board, que es este ente que emite estas normas de contabilidad y las normas internacionales de información financiera y todo esto, nos dice que cuando se acumula en unos años, por lo menos 100% de inflación acumulada, en 3 años ya estamos hablando de hiperinflación. Y ese elemento también lo tiene Venezuela. Entonces estamos en hiperinflación. Siendo esto un problema que es monetario, porque tiene un componente productivo, la política monetaria, la política cambiaria y la política fiscal han tenido que jugar a favor de corregir esto, pero no lo hemos visto. Entonces, Venezuela hay que recordar que entonces ha tenido cualquier cantidad de problemas adicionales. Tenemos mucho para Venezuela, entonces se fue la luz en marzo. Y entonces en el mes de marzo acarreamos unas pérdidas más o menos de 2.106 millones de dólares. Van a pegar contra el PIB y va a ser bien complicado. Y en ese instante ya teníamos problemas de cantidad de dinero físico, teníamos problemas con plataformas de pago, teníamos problemas de, ya el Banco Central había aplicado la política de caja legal muy restrictiva, entonces teníamos escasez de dinero y se hizo mucho más difícil poder cubrir bienes y servicios. Entonces, bueno, al final de cuentas todos los venezolanos siempre hemos tenido un billetico de 10, de 5, de 20 dólares en el bolsillo. Han comenzado a salir los dólares para cubrir esa necesidad, en el entendido que en el año 2015, 16 y 17 tuvimos una ausencia de billetes, que de hecho yo me traje, a mí siempre me gusta hacer esas cosas, a mí me gusta siempre llevar las cosas y mostrarlas, ¿no? Entonces yo me traje el día de hoy para que nos recordemos
lo que fue nuestros bonos monetarios. los bonos monetarios, ¿no? Porque esto es historia viva, ¿no? O sea, aquí están pasando muchas cosas, ¿no? En Venezuela tuvimos un cambio de cono monetario en el año 2008, ¿no? Comenzó en 2007 y terminó en el 2008. Y este cono monetario que estamos acá, el famoso Bolívar Fuerte, con el paso del tiempo y la inflación que comenzó a ser galopante para después transformarse en hiperinflación, el billete de máxima denominación perdió totalmente poder de compra. ¿Qué hizo el Banco Central de Venezuela? Un bono monetario que prácticamente no compra nada. Bueno, eso hizo lo que los países que financian déficit fiscal terminan siempre haciendo, extendió el bono monetario. Entonces apareció la ampliación del bono monetario. Y con la ampliación del bono monetario, déjame colocar esto por acá, nos aparecieron estos billetes de acá, ¿no? 500, 1000, 2000, 5000, 10000, y el famoso billete de 100.000 que no tiene los ceros, sino que lo tiene escrito, ¿no? ¿Sí? Pero también estos billetes en el corto plazo perdieron poder de compra. Y entonces, gracias. Y entonces ocurrió lo que puede llegar a ocurrir, bueno, en un país donde la política económica monetaria no es necesariamente la correcta, y entonces llegó la idea de reconvertir, ¿sí? Entonces se reconvirtió otra vez la moneda, y tenemos este otro bono monetario que algunos dirán, ¿y dónde consiguieron ese billete de 500? Que yo no lo consigo. A mí me costó mucho conseguirlo completo, ¿no? Porque yo colecciono billetes. Y tenemos este nuevo bono monetario que algunos billetes no los conseguimos, pero ya sabemos que ni el de 2, ni el de 5, ni el de 10 ya no son aceptados. ya no son aceptados por parte de las personas porque no tienen poder de compra. Y el de mayor denominación no alcanza a este. Y entonces aquí llegamos a este señor, porque en definitiva el poder de compra de los billetes está anclado a la política económica y la política monetaria de los gobiernos que lo emiten. El tipo de cambio es la cantidad de estos billetes que yo necesito para conseguir uno de estos. En la medida que yo no tengo producción y yo no hago lo que tengo que hacer a nivel de política económica, necesito más billetes de estos para comprar uno de estos. Y así de sencillo, se sigue depreciando el bolívar con respecto al dólar. Entonces, el venezolano, que sabe que sus trabajos se están midiendo en bolívares, que compran cada vez menos, trata en lo posible de resguardar su trabajo y la riqueza de la empresa en algunas herramientas. Y cuando buscas una herramienta que no depende de la política económica venezolana, evidentemente para muchos no es el bolívar. Y terminan buscando divisas, dólar, peso, incluso criptomonedas, que no dependen ni siquiera de los gobiernos, ¿sí? Entonces es muy interesante porque Venezuela es un laboratorio social que está dando para mucho, ¿no? Para estudiar muchas cosas. Y en definitiva, pues el venezolano se ha reinventado y muchos hemos entendido que tenemos muchas cosas que hacer detrás de esto, porque cuando alguien te pregunta desde fuera, algún familiar tuyo, un amigo que está fuera de Venezuela, en el entendido que ahorita hay venezolanólogos, sí. O sea, hay personas que se dedican a estudiar a Venezuela que no son venezolanos, jamás han venido para acá, pero por lo menos ahorita hay un evento en Nueva York que es Consensus, y bueno, hay amigos que están allá y me dicen, no, estoy aburrido de escuchar que hablen de Venezuela, de mi país, gente que nunca ha ido para allá. Y hacen esas teorías locas para tratar de ver cómo con criptomonedas se solventa todo. Pero esto es un problema estructural, las criptos pueden ayudar en algo, ¿no? Sí, pero definitivamente aquí hay un problema de producción, de reactivación del aparato productivo, o sea, que no lo va a resolver la cripto. Ni solamente la cripto no, puede ser una herramienta que ayude y todo. Alivia algo, pero evidentemente hay un problema estructural de fondo. Claro. Ahora, el problema es que para yo hacer que este señor cobre valor, que las personas quieran tener bolívares, tengo que aplicar política monetaria, cambiaria, fiscal en coordinación y elevar el nivel de producción. Entonces, el encaje legal restrictivo que aplicó el Banco Central de Venezuela restringe los créditos bancarios. El control de cambio, entre comillas, que lo hablaremos ahorita también, si existe todavía o no, si está funcionando o no, llega en un momento que no necesariamente es el más amable, ¿no? Tenemos una sequía de bolívares, ayer comenzó todo esto y no necesariamente las personas compraron divisas, más bien vendieron divisas, con un tipo de cambio no oficial que sigue estando allí y que en definitiva hasta que la gente tenga confianza en este nuevo mecanismo no cambiará. Eso nos lleva a este señor. Y en definitiva, hoy por hoy muchos venezolanos están tratando de resguardar, no porque no quieren el bolívar, sino porque este señor no depende de la política económica nuestra y en definitiva es un elemento de resguardo de valor y de la riqueza de la empresa. Y el peso colombiano, y el sol peruano, y el Bitcoin, y el Litecoin, y cualquier otra criptomoneda que sea. Ahorita toda toda ahorita la comunidad cripto está muy contenta.
8.000. 8.000. Se rompieron por ahí algunas barreras psicológicas. Vamos a ver cómo sigue funcionando. Nos han preguntado con referencia a la gaceta que salió con el tema, ¿hay o no hay control cambiario en Venezuela en estos momentos? Hay un nuevo esquema cambiario. Tuvimos 16 años y 2 meses de control cambiario restrictivo, donde participaba el Banco Central de Venezuela hasta el antepenúltimo control cambiario o esquema cambiario. El DICOM del año pasado de enero y el DICOM de mitad de año, el Banco Central no participaba. ¿Sí? Este nuevo esquema cambiario de mesa de cambio lo que hace es que se le da permiso, se le otorga una licencia, se le da apertura que la banca y las casas de cambio sean las que capten, o sea, compren y vendan las divisas. El BCB expresamente en la resolución 190501, que aparece en la Gaceta 41.624 del 2 de mayo, en todos sus artículos te lo dice, ¿no? Las características que debe tener este sistema. El Banco Central, como participa según esta resolución, te dice que el sistema financiero tiene que informarle al BCB hasta la 1 de la tarde cuáles son los precios que se han pactado de la mañana hasta esa hora, ¿no? Para que el BCB lo publique luego en la página del banco. Interbank desapareció. De hecho, el director de Interbank hizo un comunicado diciendo que ya no tenía sentido y cesaban actividades. Y en definitiva, estamos pasando algo que no sabemos bien cómo viene, porque todavía hay muchas preguntas que se tienen que resolver. Personas naturales y jurídicas pueden ir a su banco de toda la vida, donde tienen cuenta, y el banco te va a pedir los elementos que ellos consideren para poder hacer esta actividad. Ahora, ¿qué pasa? Los dólares que estos bancos y casas de cambio en teoría te van a vender son los dólares que otros venezolanos públicos, o sea, privado, van a Pero el sector vender. público no va a participar. El BCB no va a participar. Ahora, una persona natural y una persona jurídica van al banco, venden sus dólares porque necesitan bolívares, y esos dólares que quedan ahí, teóricamente es lo que el banco o la casa de cambio te va a vender a ti a ese otro precio. Hay una comisión de un 5%, el día de ayer comenzó, muy tímido, marginal, bien pequeño, pero ya en la página web del Banco Central de Venezuela, ayer en la noche, podíamos ver el cambio del indicador donde aparecían los principales bancos, porque no todos los bancos están participando. Recordemos que el Banco Central tiene una sanción del 17 de abril de la oficina de FAC, de la Secretaría de Tesoro de Estados Unidos, y evidentemente hay muchos bancos afuera que no quieren necesariamente tener conexión a nivel de intercambio donde participe el Banco Central de Venezuela para cuidarse a nivel de las sanciones estadounidenses. Entonces, eso pone un poco complicado la actividad. En el mercado interno, bueno, puede ser que comience esto a moverse. Ahora, esto es bueno, en teoría, entre comillas, debería ser bueno, pero llega en un momento muy complicado. Llega en hiperinflación, llega con un nivel de liquidez que se ha drenado, pero también tenemos una liquidez digital que se incrementó en 4 meses en 628%, ¿verdad? Un déficit fiscal muy elevado y una dolarización informal o espontánea o de facto que ya ha comenzado a ocurrir, porque entonces el odontólogo te pide dólares. Ayer hablaba con un primo que me decía que un amigo pidió un mototaxista y él estaba feliz porque tenía 4.000 bolívares en efectivo y dijo, con esto yo llego a donde tengo que llegar. Y cuando se montó el parrillero, el mototaxista le dice, jefe, $5. Con la misma que se subió, se bajó. Llegó tarde la reunión. Ahorita el servicio, vamos a tiendas y tú puedes pagar en dólares. O sea, yo creo que sí, o sea, la dolarización de facto. De facto, porque es de hecho. Ahora, no es una dolarización No es formal. formal, porque la autoridad monetaria, representada por el Banco Central, y el gobierno, representado por el Ministerio de Finanzas, no se han sentado y han dicho, bueno, ¿sabes qué? El bolívar realmente no compra nada, vamos a un esquema de dolarización donde los salarios, las inversiones, los pagos, todo el sistema se asume la moneda americana. Eso no ha pasado todavía, pero espontáneamente ya está ocurriendo. Correcto. Entonces, y ante esta dolarización, ¿qué va a hacer el venezolano común? Hay una injusticia desde el punto de vista social, porque resulta que tú ganas en bolívares pero te piden dólares. Entonces, bueno, ¿cómo hace la persona que no tiene un familiar afuera que le mande remesa? O está trabajando a destajo, trabajando, ¿qué te digo yo? Como freelance, y de repente le depositan PayPal o depositan Neteller o Krilo, qué sé yo, otras de estas herramientas digitales para tener dólares y poderle pagar a otro. No todo el mundo los tiene. Sin embargo, las estructuras de costos, y pareciera que las de precios, tal cual es así, se están comenzando a dolarizar. Bueno, hay herramientas, hay vías, ¿no?
En un mercado donde te piden divisas o te piden dólares, tú tienes que tratar de buscarlo. ¿De qué manera? De la manera más lícita posible. Y una de las opciones que está dentro de las manos de los venezolanos y que me encanta porque nos obliga a estudiar, ¿sí? Obliga a la gente a estudiar, aprender de finanzas, a comprender qué está ocurriendo, hacer análisis fundamental, hacer análisis técnico. El tema de los mercados es hacer trading, pero hacer trading bien. Como tú lo decías en el programa de radio el domingo pasado, o sea, nadie aprende a hacer estas cosas en 3 días. No. Son años de trabajo, de estudio, para tú decir, bueno, creo que tengo un nivel de generar cierto ingreso que llegue a la casa por esta vía, en el entendido que se puede convertir, como tú lo decías, en tu plan A, o puede ser un elemento que te ayude a desarrollar tus actividades personales y empresariales. Sí, definitivamente. El trading es una de esas puertas, como yo siempre digo, un estilo de vida que incluso cuando lo tomas en serio, te ayuda entonces a ver muchas opciones de las que estamos viendo ahorita. De la bolsa de valores de Caracas, que no necesito dólares, pero que me está arropando el tema de la inflación. Yo traje unos cuadritos aquí, vamos a verlos por favor el equipo, aquí. Tenemos aquí, esto me lo presentaste el domingo, hoy te lo presento yo. Explícanos un poquito aquí. En enero 191,1, en febrero 53,7, marzo 18,1% y abril en 44,7, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es la inflación puntual calculada por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Recordemos que desde el año 2015 a la fecha el Banco Central de Venezuela, si bien calcula y hace sus estadísticas, no necesariamente las estadísticas salen para que el público las vea. Entonces tenemos un gran nivel de incertidumbre desde el año 2015, a finales de 2015, la Asamblea Nacional a partir de enero de 2017 comenzó a publicar un índice nacional de precios de la Asamblea. Y lo que estamos viendo es la inflación puntual enero, febrero, marzo y abril, que son el primer cuatrimestre del año. En ese primer cuatrimestre del año vemos el efecto que tuvo el cierre de 2018. Cerramos con una inflación bastante elevada, casi 200%. Mucha gente se alegró después en febrero y en marzo porque los niveles eran más bajos. Sigue siendo inflación, pero eso que está ahí no tiene que ver necesariamente con una disminución de precios orientada por temas de política económica bien hecha, tiene que ver con disminución en el consumo. En febrero y en marzo muchas personas dejaron de consumir bienes y servicios. Otros dejaron de vender por el tema de los vagones. Claro, y acuérdate que si bien yo soy un mayorista de carne y compraba, qué sé yo, tantos kilos de carne, yo no sé si se me va la luz. Exacto. Entonces no compro lo mismo ahora. Y como no compro lo mismo ahora, vendo menos ahora también. Incluso entonces que consume, el consumidor final también. No se me va la luz, yo voy a comprar más lo estrictamente necesario porque no sé si se me va la luz y se me daña, ¿no? Y lo que estamos viendo es un repunte después en el mes de abril, estamos viendo una puntual de 44,7. Eso hace que tengamos una inflación acumulada, pues ahí de enero a abril de 665,4. Y estamos por el orden de una anualizada al mes de abril de 1.300%. Que eso tú lo dices y la gente no lo cree. Sí. Es como el meme aquel, o sea, no te lo voy a explicar, pero no lo vas a entender. Aquí tenemos unos valores referenciales del dólar no oficial, el dólar paralelo, de enero en 2.380 al cierre de ayer, mayo, 5.732, de enero a mayo un incremento de 240%. Entonces, la hiperinflación que estamos viendo está por encima del dólar paralelo. Y fíjate, está tan por encima del dólar paralelo que tomando los datos del Sendas, la canasta alimentaria para el mes de marzo ellos la situaron en bolívares, más de 2.400.000 bolívares. Si tú llevas eso al tipo de cambio que fijó el Banco Central después de la depreciación del 26%, que lo llevó a 5.200, estamos hablando de más de $400 al mes para poder cubrir eso. Esta variación, o sea que 240, estamos hablando de una hiperinflación cuatrimestral de este primer del 2019, 600%. Entonces es lo que la gente está sintiendo en la calle como inflación en dólares. No hay inflación en dólares. Ajá. Ese concepto no estaría correcto. Lo correcto hay que decir es que hay inflación en bolívares y al final de cuentas tú siempre estás fijando tu precio en bolívares a un tipo de cambio incremental distorsionado en dólares. Correcto. Que te da la sensación de que entonces ahora tienes que pagar más dólares. Si hubiese inflación en dólares es porque hay inflación en Estados Unidos. Correcto. Y eso nos está afectando a nosotros. Sí, pero bueno, eso es lo que precisamente quiero que le aclares a él. Es
que la cobertura no te da. Cuando tú compras un bien en dólar y con el bolívar, entonces no te da la cobertura, y entonces es lo que nosotros tenemos la sensación de que hay una inflación en dólares que, como lo dice Aaron, el dólar no nos pertenece, no es una política monetaria nuestra, es una política de otro país. Entonces cuando hay inflación, que sí la hay pero muy poca, es allá. Entonces lo que está sucediendo aquí es este dato tan valioso que les da ahora, una hiperinflación en más de 600%, y el valor del dólar no alcanza, no cubre esa hiperinflación. Eso es, porque cada vez las estructuras de costos en bolívares y los precios en bolívares siguen subiendo con un tipo de cambio que nos favorece. Al final de cuentas necesitan más dólares para poderte mantener. Es lo que están viviendo las personas que están enviando remesas a sus familias. Sí, y entonces esto me lleva a decirle a muchas personas que creen que comprar dólares es hacer inversión. Quizás antes te funcionaba, pero ante estos esquemas no. ¿Qué hago yo con de repente haber comprado el 1 de enero o el 2 de enero? Tenía unos bolívares, compro el dólar, pero el dólar hoy es $1 igual. O sea, ese dólar, y no me va a alcanzar para comprar lo mismo aquí en Venezuela. Lo que pasa es que nunca es mal momento para hacer cobertura en divisa o en cripto. No, yo digo que siempre hay que hacer la cobertura, pero no es una inversión. No, claro que no. Realmente no. Es una inversión. No tendrías que verlo como una inversión. Quienes lo estuvieron haciendo durante mucho tiempo era que compraba dólar y se aprovechaba del diferencial cambiario y conseguía más bolívares por dólar. Y que se utilizaban incluso la vía de los créditos bancarios y le compraban dólares, pero hoy en día no es así. Entonces usted tiene que buscar un esquema de inversión. Es correcto. De cómo hacer que el dólar entonces le produzca más dólares. Más dólares. Usted no se puede quedar en bolívares, ¿no? Ante esta situación. Usted puede usar las criptos, usted puede usar el dólar o cualquier otro tipo de divisa, pero lo importante es que entonces haga crecer eso. Así. Si no, no estamos igualitos haciendo nada, porque es que después igualito lo va a arropar y no va a poder hacer cobertura. Es correcto. Antes un familiar te mandaba $100 y aquí en Venezuela se vivían con $100. Hacía fiesta. Pero ya no. Ahorita los familiares se están quejando. ¿Qué estás gastando tu dinero? Tenemos que estar gastando mucho dinero. Y entonces quiero dejar eso bien claro para que ustedes lo puntualicen, que no es un tema entonces ahora, no, yo estoy ganando, porque estoy comprando dólares. Sí, bueno, no está perdiendo. Bueno, está menos mal. Exacto. Está menos mal que los demás, ¿no? Pero no está generando un valor adicional. La idea es que generes dólares con más dólares. Ok. Y tenemos entonces ahora esto de la Bolsa de Valores de Caracas, que, bueno, aquí lo vemos, para que tú lo veas acá. Entonces ustedes van a ver allí unos cuadritos, unos valores que tomamos. 4 tipos de acciones. La Bolsa de Valores de Caracas, ella misma cotiza. Domínguez y compañía, Banco Provincial y Banco Mercantil. Voy a parar un momentico para que ustedes puedan visualizar un poco. Entonces tenemos aquí, al 25 de enero esa acción costaba 485 bolívares. Si usted tenía en ese momento para invertir, luego al 10 de mayo cerró en 1880 bolívares. Hubo un incremento de 387%, o sea, está por encima del aumento del dólar. Que usted invierta en la Bolsa de Valores de Caracas, que lo puede hacer perfectamente con bolívares, le puede estar generando. Esto es 4 acciones que tomamos de las 26 empresas que cotizan. Tenemos Domingos y Asociados, que para esa fecha en enero costaba 1.000 y cerró en 3.300, 330%. Tenemos el Banco Provincial en 7.500 y cerró en 25.000, y el Banco Mercantil en 17.250 y está en 42.000. Entonces es importante que hagamos esto. Muchas personas nos preguntan cuáles son ahora las herramientas, ¿qué hago, Carmen? Le pregunto yo a Aaron, ¿qué le recomiendas a las personas? Lo que pasa es que las personas sienten y ven que como que es algo muy complejo, ¿no? El tema de invertir en la bolsa. Quizás un poco esa situación guiada por las películas, ¿no? Donde las personas ven que entonces quien invierte en bolsa es una persona, o sea, el broker que siempre anda con el maletín de cuero, qué sé yo. Cualquier persona puede ir a la bolsa de valores e invertir. Es un tema de aprender, es un tema de dedicarse. Eso sí, hay que ver cuáles son las empresas, hacia dónde quieres orientar todo ese capital, colocar el dinero que estás dispuesto a perder, como siempre se dice. En definitiva, en este caso es en bolívares lo que estamos haciendo. Y al final de cuentas tienes esta opción que generalmente está siempre sobre la inflación. Es un excelente secreto a simple vista, pero muchas personas siguen tratando de ver otras vías. Entonces tienes la vía de la bolsa de valores, tienes la vía de agregarte valor y orientarte para generar dólares con más dólares, puede ser por la vía del trading de criptomonedas, trading de forex,
Y al final de cuentas tienes muchas opciones. Y una cosa interesante es cuando tenemos amigos afuera que nos preguntan, oye, pero ¿cómo hacen ustedes para ganar bolívares y vivir con dólares? ¿No? Entonces está como siempre en el ojo del huracán, ¿no? El huracán está dando vueltas y uno está como tratando de moverse para que no te toquen los bordes, ¿no? Y al final de cuentas esas herramientas tienen que ver con ese proceso de reinvención que la persona y la empresa están dando, orientándose a nuevas herramientas. O sea, hay que pensar fuera de la caja, hay que innovar, hay que reinventarse, hay que hacer cosas que nos gusten. Si usted es abogado, si usted es economista, si usted es médico, de repente hay otra actividad que puedes desarrollar. No podemos depender de una sola fuente de ingreso. Quien dependa solamente del nuevo salario integral de 65.000 bolívares al nuevo tipo de cambio son $12.50. Eso al día son 42 centavos de dólar. Esos son 2.166 bolívares diarios y un café de 7.000 bolívares. Entonces, al final de cuentas, sabemos que el valor del trabajo hay que potenciarlo. Y hay que potenciarlo buscando otras herramientas. Y aquí tenemos una que está en casa. Correcto. Y que, por ejemplo, la Bolsa de Valores Caracas te permitiría generar ingresos pasivos. Tú no vas a estar todos los días metido allí, pero vas a hacer cobertura de tus bolívares. Así es. Y va a estar un poco por encima de ese valor paralelo. Es lo que se está estudiando en los últimos meses. No digamos que siempre ha sido así, o la bolsa tiene sus periodos. Es correcto. Pero aquí en Venezuela, como pasa de todo, como tú bien lo has dicho, todos los meses mes a mes está en crecimiento. Tenemos el trading, tenemos como lo has hecho tú, la marca personal. Un profesional que decidió dar un paso más allá de las aulas de clase y que hoy en día entonces está monetizando también gracias a ese conocimiento que ha adquirido. También las personas siempre le estamos invitando desde estos espacios a reinventarse, a darse valor y a salir a partir de hecho, entender que toda la dedicación de tiempo que se han dado a nivel del aprendizaje de una disciplina, un oficio, una profesión, hay que tratar de sacarle el máximo provecho en beneficio de ustedes y su familia. Ese es el objetivo. Como tú bien lo dijiste, que tu papá dice, ¿no? O sea, dejar el mundo mejor de como lo conseguiste, ¿no? Y ese es un poco también el rol que todos tenemos, ¿no? Tenemos que tratar de que esta Venezuela mejore, ¿verdad? Ahorita estamos en un esquema de intercambio, de colaboración, de apoyarnos, de ayudarnos, de enseñarnos. A mí me gusta mucho la manera que tú tienes de trabajar, de que tú aprendes, conoces, confirmas, validas y después eso lo compartes, ¿no? Con los demás. Eso es lo mejor que podemos hacer. Puede ser, como tú lo dijiste ahorita, el caso de la marca personal, que puede ser mi caso, el caso de un oficio, o podemos tener una mezcla de diferentes herramientas. Y de hecho, hoy por hoy, el perfil profesional no te limita para el desarrollo de otras actividades. Yo siempre lo digo, uno de los mejores desarrolladores blockchain que yo conozco, un chamo que es sociólogo. Mira, bueno, ¿qué hace este muchacho que aprendió de Durkheim y Weber y teoría social echando código en Ethereum? Bueno, mira, o sea, ese potencial, ¿no? Nos pasa, aquí también uno de nuestros socios es sociólogo y es un excelente programador. Quiero leer los comentarios de ustedes, por favor. ¿Qué empresa pudiera participar en la bolsa como emisor de acciones? Préstame tu... Estamos aquí en vivo, por supuesto. Empezamos, vamos a ir leyendo. A todos los que se han ido conectando, muchísimas gracias. Voy a intentar ir leyendo algunos de sus comentarios. Hoy no te saludamos en live porque estoy aquí. Nos felicitan por este trabajo. Bueno, gracias. Las personas aumentan los precios que tienen en dólares y más dólares porque piensan ustedes, ya lo hablamos ahorita hace rato de eso. Es mejor comprar dinero digital que dólares. Ya va, pero si es dinero digital en cripto, bueno, si es criptomoneda, siempre es buen momento para comprar cripto, siempre es buen momento para comprar divisas. Sí, aquí solo cotizan 4 empresas, no, en Venezuela cotizan 26 empresas. Implementar cultura bursátil para que todos tengamos más opciones para generar ingresos. Una microempresa pudiera participar en la bolsa como emisor de acciones, sí, si cumple algunos requisitos que le va a solicitar la bolsa de Caracas, por supuesto que puede participar. Saludos a ustedes por esta iniciativa, saludos al doctor Aaron Olmos, mi amigo de parte de Edison Quintero. Bueno, saludos a Edison y a todo el equipo de Panco.
De verdad que están haciendo un trabajo maravilloso. Tenemos que hablar, no sé que están haciendo cosas geniales por allí. Por supuesto. Nosotros desde este espacio estamos construyendo, yo le pedí a Aaron que se integrara a nuestro equipo. Viene una serie de conversatorios gratuitos donde vamos a estar hablando de esto, pero de cara a cara. Queremos conocer a nuestra comunidad, a nuestros seguidores, hacer esa empatía del venezolano. Nosotros queremos también, como escuela de formación, como academia de formación de trading, llevar el trading a un nivel profesional. Así es. La industria del marketing, siempre lo repito, porque creo que es importante que las personas comprendan que una de las fuentes para generar ingresos, y como dice mi mentora, mueve tus ahorros y gánate un sueldo, pero ella habla de un sueldo desde Europa, tus sueldos son $1.000, $2.000. Es posible, y sí lo es, pero si usted estudia, si usted se prepara, entonces desde aquí desde Finta estamos construyendo un equipo para abordar el área económica, los mercados financieros, cómo yo le doy lectura y cómo yo le saco provecho a las noticias económicas, porque van a repercutir indiscutiblemente en las bolsas de valores del mundo. Así es. Cómo desde la parte de un análisis técnico puedo sacar provecho, como ahorita el precio está subiendo aceleradamente, el Bitcoin, él debería hacer una parada y un pequeño retroceso, porque las subidas no son lineales, el mercado sube y baja, y es la lectura que debemos estar haciendo y sacar provecho a esa lectura. Como siempre lo digo, el mercado es un lenguaje, esas velitas que usted ve allí son las letras para comprender, y poco a poco estamos entonces también trabajando el tema del psicotrading, que es lo más importante, el manejo de las emociones, cómo usted se comporta ante una pérdida o una ganancia. Todo eso lo vamos a estar hablando en nuestros conversatorios que vienen ya a finales de mes, principios del mes de junio. Tienen que estar pendientes a nuestras notificaciones, estar conectados a nuestro live. Aaron, ¿qué nuevo trabajo tienes por allí? Bueno, mira, por allí hay un contenido que estoy desarrollando que se llama así, muy parecido a lo que estamos conversando hoy: hiperinflación y dolarización de facto. Causas, efectos, salidas. Así le pusimos al contenido. Y yo creo que es importante que la gente sepa a nivel de su origen, de dónde viene, cómo nos está afectando a todos nosotros y qué podemos hacer las personas y las empresas. Porque si hay soluciones, si hay salidas, si se puede hacer, si podemos resistir, si podemos aguantar, y todo parte del aprendizaje colaborativo que estamos viviendo. Nadie le va a quitar lo bailado a un venezolano cuando todo esto pase y ocurra, ¿no? Yo escuchaba a un amigo argentino que me decía algo así como que, bueno, pero si el tipo de cambio acá se deprecia a gran velocidad, ¿ya va cuánto, por favor? O sea, ya va, o sea, ir a Venezuela, aquí estamos todavía, ¿no? No, que la inflación subió, mira, que el año cerramos en 27, ya va 44 en un mes. O sea, no es un tema de tú sentir que tienes más rayas o más estrellas o más soles, sino que simplemente es el hecho de que aquí hay un aprendizaje social, colaborativo, colectivo, en el que nos hemos tenido que ver en la gran necesidad de reinventarnos. Y esta reinvención no la está viviendo un escandinavo, no la está viviendo un noruego, no la está viviendo un canadiense, la vive un venezolano que le sigue apostando a su país, que le sigue apostando a su empresa, que quiere seguir aquí, que quiere que sus chamos crezcan acá, y estamos dando el todo por estar, mantenernos y ayudar. Es así, es así. Y está naciendo algo súper interesante. El venezolano está emprendiendo mucho, el venezolano está haciendo alianzas positivas. El venezolano definitivamente no va a ser el mismo. Hay gente que añora la Venezuela de antes, pero yo digo que quizás antes pecábamos de no valorar lo que teníamos, de no valorar a los profesionales, de no valorar nuestro país, las riquezas. Y hoy en día las personas entonces entienden lo importante y lo potente de la educación financiera, como lo dice Marco Ledesma, como dice el profe: reinventarse, trading, invertir en criptomonedas, ICO, pero sobre todo educarse en inversiones. La educación financiera y reinvertir en un comienzo para todos nosotros en Venezuela. Es así, Marcos. Yo creo que a eso debemos apostar todos los venezolanos. Y en materia fundamental de los conversatorios que vamos a tener, que se llama Trading, Reinventa tus finanzas, por eso hacemos mucho hincapié en estas estrategias, en estas alianzas con excelentes profesionales de nuestro país, que queremos precisamente incluso que tenga una connotación, un reconocimiento por un instituto universitario, que sea un diplomado,
que en 3 días usted no se hace médico y en 3 días usted no es inversionista. Usted simplemente va a ser el pequeño pez que un gran tiburón se va a comer. Y que los traders necesitamos, porque solamente el 10% puede tener éxito. Y tienen éxito porque tienen disciplina, porque estudian, porque intentan controlar sus emociones y porque han comprendido que esto es una profesión, una nueva profesión. Y esto nos está llamando no solo al trading, sino que las profesiones, el mundo ha cambiado tanto que ahora las profesiones son online, la mayoría. Entonces, hacia allá. Si tienen alguna otra pregunta, muchos saludos, Aledo Virra, Marco Lema también, Carla Mazabé, Gleiber también se conectó por allí, Rafael también. Muchísimas gracias a todos los que se han ido conectando. Un mensaje final, Lerón. Bueno, como decía por allí Marcos, es educarse y tener una relación distinta con el dinero. Usted es economista, usted es administrador, usted es contador y realmente usted sale de la universidad con su pergamino en la mano y no sabe todavía qué es el dinero. Y eso es algo que ya tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar por necesidad en este país que nos está tocando vivir, pero que estamos transformando todos los días. Entonces lo que hay que hacer es agregarse valor, educarse y educarse bien, y no creer en ese marketing que no ve por allí, de esa, que lo decíamos ayer en el programa de radio, ¿no? Esas personas que tú las ves entonces echándose aire con billetes de 100 dólares, un anillote, un relojote, manejando, no sé, un Lamborghini, y entonces tú le escribes por directo, ¿cuánto hiciste? No, yo hice un curso por YouTube y resulta que en 3 semanas yo logré todo esto. Por favor, o sea, ¿qué es eso? Como tú ya lo acabas de decir, nadie se hace médico, ingeniero, abogado, economista en 3 días, hay que estudiar. Y la fuente originaria de la riqueza es el trabajo. Y hay que tener disciplina, hay que hacerlo. Venezuela necesita gente que quiera trabajar, y aquí estamos un grupo de personas para ustedes, para ayudarles. Yo sé que es así, por eso yo acepté la invitación de Carmen. Estoy muy gustoso de estar acá, muy contento de formar parte del equipo. Y bueno, esa es la invitación, a estudiar y a agregarse valor y a cambiar a Venezuela. Con esas palabras me quedo, la educación nos puede transformar, nos va a transformar en una gran nación. Ya es hora de terminar las quejas, hay que ocuparse, querer en nuestro país. Yo hoy veo de repente algunos mentores de trading de otros países que no quieren venir a Venezuela. Yo estoy cansada de eso. Yo creo que entonces desde adentro tenemos que dar ese paso y transformarnos en lo positivo. Venezuela, seguimos trabajando por ti. Me dicen acá que hay otra pregunta. Sí, nos está saludando Net Mamá, excelente información. Saludos al profesor Aarón Olmo. Gracias a ti, Net. Gracias a Adi Rendón, que también se colocó. Carlita nos dice geniales. A todos ustedes, gracias. Nuestro trabajo todos los días para construir un mejor país. Porque amamos profundamente Venezuela. Venezuela, trabajando